Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Génesis, capítulo 39, versículo 20. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Yo me he sentido muy motivado los últimos tiempos porque mis hijos pues andaban un poquito fríos, ¿no? Y casi la que siempre ha estado es mi hija, mi esposa ahí. Y luego empezó toda la familia a unirse y empezaron a venir ya un poquito más serios los hijos. Y me dan unos mensajes, hermanos, que yo me quedo volteando a ver así a quién le están diciendo esto. Unos mensajes tan motivadores que relatan, en verdad, cuando yo veo, relatan la historia de mi vida. Y eso me motiva también tremendo, porque entonces digo, pues no fue en vano todo mi esfuerzo. Usted como papá, como mamá, no es en vano su esfuerzo. Así que sígalo haciendo. ¿Listos? ¿Versículo qué? De Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por su bendición, por la oportunidad, por el privilegio, por toda la bendición. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada oyente. Gracias, Señor, por la familia. Y gracias a ti, Señor, por todo lo que soy y lo que me da y las bendiciones. En el nombre de Jesús, una vez más, bendígame a través de su Espíritu Santo fluyendo en mi vida. Amén. Gloria sea a Dios. Titulaba el mensaje, las promesas de Dios son fieles. Ahora, Dios en toda la Biblia le promete a su pueblo, a su iglesia, estar con Él. ¿Cierto o no es cierto? En toda la Biblia Dios le promete a su pueblo estar con Él. Esa es una promesa increíble, hermano. Que un ser humano se dé cuenta que Dios le dice, yo voy a estar con todos los días de tu vida. Y hay otra promesa que dice, y nadie te podrá arrebatar de mi mano o te puede hacer frente. Ahora, todas las promesas son maravillosas, son bonitas y a uno le encantan. No, uno cuando, de hecho, todos los versículos favoritos suyos, ¿cuáles creen que son? Los que tienen una promesa de bendición. Todas las promesas las sabemos de memoria. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esos textos, todos, Salmo 23, Salmo 91,
Sí, todos esos textos que prometen bendición, el pueblo se lo sabe. Y es maravilloso, qué bueno eso, ¿ah? Pero el problema es que no queremos darnos cuenta de la otra parte. La parte que dice que seréis atribulados, que tendréis tribulación. Y Pablo la llamó, dijo, y esa tribulación de la que hablan, dijo, para mí es una leve tribulación. Pero la Biblia te habla de que tendréis aflicciones, que seréis afligidos. Dígame un texto de esos que se sepa de memoria que incluya la aflicción. No, eso no nos gusta. Pero yo creo que en la realidad el creyente cuando madura debe de tener esa postura de decir, en el paquete de la bendición y de la prosperidad que Dios nos promete, también en ese proceso van a haber tribulaciones. Van a haber tribulaciones. Pero eso no te detiene. Eso no te puede detener. Eso no te puede detener. La vida es una vida de procesos. Y la vida se complementa de todos esos aciertos y desaciertos. Porque así está establecida en la vida. El problema es que la gente solo quiere bendición. Es más, cuando nos vienen las cosas negativas, nos enojamos, nos quejamos y nos desanimamos. Pregúntele a un hermano que está quedado, hermano, que ¿por qué se enoja acá? Me está yendo de la patada, dice. Y por eso está desanimado. ¿Qué clase de creyente es ese? Ese es creyente que no está formado. Es un creyente deformado. El creyente verdadero, dice Pablo, que son de aquellos que no retroceden. Son de esos que van para adelante. Algunos de ustedes manejó bueyes, ¿verdad? Una troca, dice el hermano. Los que trabajamos con animales, bueyes, y los poníamos un yugo, esos animalitos, cuando sabían que por el camino que tenían que caminar, esos, aunque usted les quisiera pegar para detenerlos, ellos continuaban su camino. Y nosotros nos pasa así, a veces nos pegan revés, derecha y izquierda. Y nos da por acá y nos da por allá. Aquí tenemos el caso de José. José era un hijo obediente dentro de todos los maleantes hermanos que tenía, porque los otros eran maleantes. Porque siempre el hombre está más inclinado ¿qué? A lo malo. Y Jacob tenía un montón de hijos, y dentro de ese montón de hijos, uno era el que estaba ¿qué? Bien derechito, porque la mayoría contamina. Hay aquellos andaban juntos y en eso donde usted, por eso la Biblia dice, dime con quién andas y te diré. No dice la Biblia, Lo dice el dicho, pero esos dichos son a veces bíblicos. Las malas compañías corrompen los buenos costumbres. Y por eso de ahí viene, dime con quién andas y te diré quién eres. Andás con maleantes y vas a terminar maleante. Andás con chismosos y vas a terminar. Andás con un necio y vas a terminar. Entonces, aléjese, anda con sabios y te harás más sabio. O sea, la Biblia te manda a ti a tener esa prudencia. José era de los que él andaba más con los que eran sabios. Él se quedaba en casa, él se quedaba con papá. El papá lo aconsejaba, lo adiestraba y él era
obediente. Porque hay algunos que aunque papá los aconseje, siguen de necios en el mal, en el pecado. Entonces la bendición está en aquel que obedece el buen consejo, obedece a hacer el bien. Y José era uno de esos. Y entonces Dios lo empezó a bendecir porque Dios bendice al obediente. Dios se le revela al obediente. Por eso aquellos locos que estaban molestando a aquel hombre ciego, es que tú, ese que te sanó, demonios tiene, y tú también. Dijo él, bueno, yo no sé, dijo. Yo lo que sé es que ahora, siendo ciego, ahora veo. Y dijo, y yo una cosa sí sé, que Dios no oye a los pecadores. O sea, que quiere decir que Dios está con aquellos que se apartan del pecado. Y José era uno de ellos. Y José empezó a tener sueños. Y José empezó a tener sueños de que lo ponía Dios en alto, en cabeza, de tal manera que hasta el mismo Jacob, que no podía haber otra autoridad más alta que la de Jacob, Dios lo puso que aún Jacob iba a tener que inclinarse ante él. Tanto era la bendición que en otras palabras le estaba diciendo a Dios, vas a ser príncipe, vas a ser más que tu padre. Que eso mismo ni lo entendió Jacob. ¿Qué te pasa, muchacho? Más que yo nadie. Pero cuando Dios bendice más y te bendice más y te puede hacer más importante de lo que tú te imaginas. Dios le dijo, él se quedó meditando en todas esas cosas. Jacob, porque dijo, este ya me parece que... Y de hecho hasta él mismo cayó en la bendición, le hizo una túnica de príncipe. Una túnica de eso significaba príncipe. Y la bendición está, ay, qué lindo cuando Dios le dice que lo va a llevar por las naciones, que va a ser un evangelista de multitudes, que va a ser el gran líder del alfa y el omega. Y uno está ahí que emocionado. Sí, pero no te han dicho lo que vas a padecer. Vino la tribulación, porque con la bendición viene la tribulación, porque Satanás no quiere que el hombre sea feliz y lo ataca. ¿Por qué cree que atacó a Job? Porque lo veía feliz, lo veía sonriente, lo veía próspero. No había gente más rica que Job. Sus hijas, su esposa, todo era una bendición. Y aquel cachudo envidioso. La envidia es del diablo, hermano. Si usted anda de envidioso por ahí, es un diablito chiquito. Entonces, estos empezaron a metérseles envidia, porque José era siempre el bendecido, el soñador, así se lo dijeron. Ahí viene el soñador. Ya sabían que él tenía talento, ya sabían que tenía don, ya sabía que era apartado, lo que les despertaba envidia. Y luego, cuidado con los envidiosos, porque los envidiosos son peligrosos. Intentaron ¿qué? Matarlo. Vamos a matarlo y así se acaba el soñador, el príncipe. José no le tuvo miedo porque no podemos tenerle miedo a los procesos. El diablo nos quiere acabar a nosotros cuando estamos sirviéndole a Dios. No le vamos a tener miedo porque vamos al proceso, a pasarlo, a vencerlo y vamos a la meta. Porque si la meta es de Dios, no hay diablo que te pueda parar. Te puede querer asustar. Lo asustaron, le dieron una paliza, lo metieron en un hoyo. Después dijeron, bueno, saquémosle ganancias, vendámoslo. Y lo vendieron. Y allá donde llegó donde una pervertida que quería dañarlo.
Hoy en día, hermanos, un joven que estaba ahí, que frenó la tentación. Así deben de ser todos los jóvenes, todos los hombres. No, hermano, hoy ven algo y ya están porque no tienen temor de Dios. El que tiene temor de Dios dice, Señor, reprenda al diablo. Pero que no sean como aquel señor, ¿va? Que iba en el bus. Una viejita a un lado y una jovencita al otro. Cuando la viejita me venía para el lado donde la viejita le tocaba recostarse sobre él, decía, el Señor reprenda al diablo. Pero cuando se le recostaba la jovencita decía, que se haga tu voluntad, Señor. Sí, porque así somos de malos. O sea, no, usted tiene que reprender al diablo, sea joven, sea desnuda, sea vieja, bueno, señora. Usted debe de reprender al diablo, ¿no? Y mire, cuando usted reprende al diablo, yo estoy preparando un mensaje, ¿cómo nosotros podemos responderle al diablo a las tentaciones? Quiero compartírselo a los jóvenes y a todos, pero en el culto de los jóvenes en principal, porque a veces son los más atacados y los más vulnerables, sí. Entonces, es interesante, este joven estaba bien fundamentado, le dijo no a la tentación. Y eso lo hizo, ¿qué? Es que después de una es otra y es otra. El diablo no te va a dejar, hermano. El diablo no te deja. ¿Te has dado cuenta que hay un problema? Es otro, es otro, es otro y es otro. Y no espere que van a desaparecer esos problemas. Usted lo que tiene que esperar es victoria, 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 victoria en cada problema. Pero en el Señor, reprendiendo al diablo, porque es el diablo el que hace todo, reprendiendo al diablo. Ahora, a José lo llevan a la cárcel. El diablo como para decirle, hoy te di el tiro de gracia. Ya ahí, pobrecito de ti. Pero el hombre de Dios se mantiene y sirve a Dios en cualquier lugar y en cualquier situación. ¿Usted está dispuesto a eso? Porque ahí, hasta ahí tenemos que estar dispuestos. No podemos claudicar con nuestra convicción en Dios. Por ninguna cosa. Tenemos que estar firmes. Nadie nos puede vencer. Ya les he contado de ese señor que teníamos varios grupos en esa fábrica y yo casi ya estaba para llegar a manager ahí porque ya era el estampillador del grupo. Y entonces el mero cabezón pues era un tremendo borracho, hermano. Y quería que todos fuéramos, ¿qué? Borrachos. Y le habían dicho que habían dos hermanitos en Cristo ahí que por nada. Tenía otro hermano en la fe. Serios. Y este me sacó y dije, venite, dice, el jefe te quiere. Quizás quiere que lo acompañe a algún lugar. No, solo para andarme dando vueltas, mareándome ahí, ofreciéndome alcánzame una cerveza. Y yo no. Tómate una. No, yo no. Y ahí, no, pues llegó hasta amenazarme y decirme que si no le hacía caso, que quizás lo más seguro me iba a despedir. Despídame. Un borracho no hubiera esperado de segunda. Porque andan unos que lo negué, le dije que no.
Dios siempre te va a honrar. Yo creo que me tenían en la lista para correrme. Pero el mero manager que estaba, el siguiente manager, porque debía ser el más grande, cayó con una enfermedad, con una peste que ya no la miraba, que ya lo habían dicho que. Y me dijo, usted ha predicado que el Cristo que usted sirve salva y que sana. Me llevó allá para unos lugares, unos vagones que estaban ahí, que era en lo que trabajábamos. Le dije, sí. Digo, estoy malísimo de una enfermedad y los doctores dicen, ¿usted puede orar por mí? Claro que sí. Oré, hermano. Y Dios dice que a veces nos da más de lo que pedimos. Oré yo y me fui. A los días el hombre me vuelve a llamar y dice, este quiere que ore de vuelta, para decirme que Dios lo había libertado de esa enfermedad. Y después de eso, no había quien me moviera ahí, hermano. Ese manager me protegía y me defendía capa y espada. Dios siempre hace y pelea por usted. Si usted lee el pasaje acá, dice que lo echaron en la cárcel, ¿verdad? Pero Jehová estaba con José en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Eso es lo que hace Dios. Que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, Él lo hacía. Porque eso sí, era trabajador. Porque hay gente que lo ponen y por ahí creyentes más haraganes que mandados a hacer. No vas a prosperar. No vas a salir adelante. A usted si lo ponen a limpiar ese ladrillo, esa pared, usted limpia hasta las ventanas, hermano. Porque así debemos de ser. Gente que diga uno, wow, me limpiaste hasta las ventanas. Sí, sí, algo más. Le lustro los zapatos si quiere. No, pero hay unos hermanos que tú los andas y tú los tienes que andar sirviendo. Yo a veces hay unos hermanos que me acompañan y yo ando todo cargado y él no es digno de decir, le ayudo, pastor. ¿Tú crees que voy a querer un asistente así? Yo escojo a aquel que me dice, pastor, traiga, yo le llevo todo eso. Ahí ya no le gustó el mensaje. Aquí lo bonito es que dice que todo lo hacía José, porque Jehová, dice, estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Dios se encarga de hacerte próspero. Dios que se encarga de que seas bendecido. Pero tenés que ser una persona, ya le digo, con cualidades. José, ese ejemplo, dice que el jefe de la cárcel no lo dejaba tentar nada. ¿Que quién lo hacía? José. No, señor jefe, no se preocupe, yo lo hago. Pero hay uno que, hermano, es imposible. Es imposible, por eso yo le digo, si usted tiene un trabajito, hágalo bien. Hágalo bien para que lo vuelvan a llamar. Para dejar unas chambonadas ahí que la gente no lo quiere volver a ver en toda su vida. ¿Y dónde están entonces las puertas abiertas, el trabajo que querés? A veces hay hermanos pidiendo, ora hermano para que Dios me abra las puertas. Y no eres diligente cuando te la abre. Sí, esa es la verdad. José dice que era diligente y Jehová estaba con eso porque a Dios le gusta la gente diligente. La Biblia lo dice, sed diligentes. Entonces Dios los siguió bendiciendo. José no estaba allá, Señor, ¿y qué pasó pues? Tu siervo que es apartado del mal y mira dónde está. ¿Qué pasa?
No, José no estaba así. José seguía adorando a su Dios. José seguía diciéndole, gracias Señor, porque aquí estás conmigo. Gracias porque él podía percibir. Uno percibe cuando Dios está con uno. No importa la situación que estés pasando. Puedes sentirlo. Nosotros, en ese problema de mi esposa, era como para que tuviera todavía ya media doblada y todavía sin poder. En ese accidente vimos el mal, pero también vimos al Dios del cielo haciendo el bien, haciendo milagros. Yo sí se lo decía, Señor, son 5 costillas las que tiene quebradas, sánaselas, Señor, sin necesidad de operación, porque eso es complicado. Y luego yo con un pequeño rasponcito aquí no aguantaba ni respirar. Y yo dije, 5 costillas. No, Señor, sánala, sánala. Yo creo que dice que nunca sintió el dolor en las costillas. Porque Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dios está contigo en la angustia. O sea, que Dios esté contigo en la enfermedad, ¿cuál es el problema? Solo es cuestión de aprender a depender de Dios. Señor, gracias. Estoy aquí con esta enfermedad terrible del diablo. Sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti. Y sigo adorando a Dios. Sigo bendiciendo a Dios. Y esos son los que ganan la batalla. Ahora es interesante que nosotros entendamos esto. ¿Lo llevó el Señor a José al palacio? Sí. Lo llegó a ser el gobernador de todo Egipto y del mundo. No había otro más poderoso que José en toda la tierra. Solo excepto el faraón. Pero el faraón le dijo, tú mandas, tú haz como quieras. Porque se había dado cuenta que José era un hombre próspero y diligente. Así lo dijo. Mire, Señor, para que Egipto no perezca, que todo el grano se sepa administrar, se ponga en bodegas y esto y lo otro, y le dio un montón de ideas. ¿Quién puede ser el hombre más idóneo sino este? Y José empezó a hacer depósitos y esto, trabajando, guiando, manejando el asunto. Por eso, hermano, sé trabajador. Sé trabajador. Señor, no me ha prosperado. Si solo pasas, llegas al trabajo y quieres irte. Hoy vamos a salir hasta las 5. No, yo a las 4 me voy. ¿Qué quieres que te diga? Dios no respalda a los haraganes perezosos. Éntrele. Éntrele. ¿Te necesita el patrón? Sí, claro, patrón, usted sabe que tengo iglesia, pero yo le entro hasta, y más si hoy tiene urgencia, necesidad, hoy le ayudo hasta donde. El jefe dice, no le voy a quitar el tiempo de la iglesia a este muchacho, porque este muchacho. No, pero a veces los jefes son los que dice, solo la iglesia piensa y no quieren ni trabajar. Y quieren ampararse en la iglesia, haragán. Eso no es así. Trabaje. Trabaje. Yo sé cuando les estoy pegando. Ahora, es interesante también, yo estaba hablando este tema con el hermano Marcos ahí, porque yo estaba haciendo un análisis, los hermanos vinieron aquí del país como todos, con el plan, con el propósito, pero siempre caminando en el Señor y siempre sirviéndole al Señor. Hermano, ha hecho trabajos aquí en esta casa de electricidad que han sido en cantidad, y ahí he estado.
Y ahí ha estado, y ahí ha estado. Y yo queriéndole ofrecer pago, y él me decía, no, pastor, está bien. Porque sabe que la bendición de Dios es más grande que lo que yo le podía dar. Sí. Y no se apartaban del Señor, y ahí sirviendo, y ahí sirviendo en las cosas espirituales, y sirviendo y trabajando en su trabajo. Entonces, así es como Dios bendice. Por eso la Biblia lo dice, que la gente que es así, el justo, el que obedece, la Biblia lo describe, que es como el Salmo 1 lo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, y todo lo que hace. O sea que la promesa de Dios es real, aquí y donde quiera. Dios va a hacer que prospere. Pero dice claro, y todo lo que hace, pero y no hace nada, ¿qué va a prosperar Dios? Todo lo que hace prosperará. Sea diligente, hermano, en su trabajo y en la casa de Dios. Sirviéndole a Dios. Y esos son los que Dios bendice. Porque Jehová dice, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pobrecitos los malos, pobrecitos los pecadores, pobrecitos ellos dicen que nosotros somos los pobrecitos. Esos evangélicos, qué vida la que llevan. Solo, dice, ahí no se gozan, dice, no se echan una cerveza, no van a los bailes, no van al adulterio, no van aquí. Sí, pero ese pequeño goce que tú tienes te va a salir caro. Te va a salir caro. Dice que los deseos de la carne y los deseos de los ojos pasan, pero el que hace la voluntad de su Padre permanece para siempre. Ese estará en pie, ese es victorioso. Entonces hay que entender que si a mí me tiene... Mira, yo estuve sirviendo al diablo, como no tienes idea, 18, 19 años. Pero le serví como no tienes idea. Ahora, vengo a Cristo, yo así pensaba, yo bailando, brincando, bebiendo, y yo decía, y veía a los evangélicos pasar, de lejos de lo malo que yo hacía. Y yo decía, ¿cuál es el gozo de esta gente? No sabía, yo con todo y el gozo queriéndome matar. Según yo, con todo y ese gozo queriéndome suicidar, queriendo beber matarrata. De todo tenía, según yo, los placeres y todo eso, pero una vida miserable queriéndome morir a esa edad. Así andan muchos jovencitos por ahí. Andan en todo, por eso Daddy Yankee dice unas frases bien tremendas. Lo tenía todo, fama, dinero, mujeres y todo lo que él podía desear, lo tenía, pero estaba vacío. Estaba así. Hoy no tiene casi nada, se le fue la mujer, se le fueron los hijos, se le fue. Pero ahora tiene ¿a quién? A Cristo, que lo llena todo. Lo tiene a Él. Y es increíble. Ahora es un hombre completamente bendecido. Ahí tiene una canción que nos trae pegados a todos. ¿Cuál es? Sonríe la vida. Ahí está un guirrito, el nieto es el chiquitito. Ahí llama a la radio. Da Yankee. No se le entiende, solo uno casi le entiende. Él también es un tremendo seguidor de Daddy Yankee. Y apenas tiene 3 añitos.
Qué tremendo, ¿no? Usted es un veterano de 80, casi igual a mí, y todavía no deja a Vicente Fernández. En los perfiles de ustedes, ahí andan puro indio pecador. Hay algunos que hasta ese mentado Bad Bunny pues tienen ahí. No le da vergüenza. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? Tenemos que amar al Señor. Los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Todos los que aman a Dios les ayudan a bien. Terminando. Pero la Biblia habla de todas esas promesas y qué maravilloso. Pero José tuvo sufrimiento increíble. Tuvo más de 12 años en la prisión. Era para haberse amargado y para haber renunciado a su Dios. Y haber dicho, parece que este Dios no funciona. Dios funciona porque funciona. Solo aguántese que venga la libertad. Porque la Biblia dice, muchas serán tus aflicciones, pero de todas ellas te va a librar Jehová. Solo aguante, resista, porque Dios es real. ¿Cuánto tiempo lleva usted padeciendo? ¿10 años? Siga. Yo admiro a aquel paralítico que tenía 38 años y seguía ahí esperando. Seguía esperando su milagro. Y hay algunos que con 2 días ya están. Usted no sabe ni cómo se llama en Cristo, hermano. Usted es un victorioso, pero tiene que saber esperar. Dice, tener paciencia. Ahora, y mira lo que te tiene que pasar. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo esto nos puede venir. Pero el verdadero cristiano no se aparta de Cristo. No se aparta. ¿Tiene tribulación? Aquí estoy. Angustia, aquí estoy. Y si usted sabe esa realidad y sabe vivir con esa realidad, usted es un victorioso en Cristo Jesús. Usted es un triunfador. Ay, hermano, lo que me ha pasado usted ni sabe. No, yo ya sé que te puede haber pasado de todo. Y hasta sé que te va a pasar de todo. Así que usted vea la vida sabiendo que el enemigo que usted tiene le va a seguir, ¿qué? Haciendo la vida imposible. De repente ahí vienen llorando que no que tengo problemas, que el marido, que la mujer, que el trabajo, el jefe, que esto, que lo otro, que me llegó la enfermedad tal y el doctor ya no me da esperanza. Te va a llegar de todo. Pero el que es creyente dice, amén, aleluya, gloria sea a Dios. Sirvo a un Dios que no me va a dejar, que me dice que voy a ser victorioso. O sea, eso quiero que usted entienda y yo lo estoy recalcando. Las bendiciones están maravillosas, ahí están. Y van a venir y son reales. Pero también son reales las tribulaciones. No le tenga miedo. No le tenga miedo. Y estas aflicciones se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A todos les llega todos esos ataques. El gran problema es que cuando uno no está bien formado, uno tambalea. Ay, Dios mío, ¿qué van a decir? Que yo soy evangélico y digo que en Cristo lo tenemos todo. Y me falta aquí la leche, la tortilla, no tengo trabajo, Señor. No,
Aquí dice que vas a tener hambres, vas a pasar por hambre. Usted no se preocupe. Decía el hermano, abro la refri y lo único que encuentro en la refri, dice, es la carne de la mano mía, dice, cuando la mete. Entonces, no se tiene que preocupar, tenemos que estar bien claros. Tenemos que estar bien claros. Pero Dios sigue siendo real. Dios sigue siendo real y dice, de toda aflicción yo te voy a librar. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que siempre estés alabando al Señor, porque eso es lo agradable. El que alaba al Señor siempre en todo, Dios está contento con esa persona. Con esa persona es el que está contento Dios. Pero con los que se quejan, Dios no está contento. Israel se quejó demasiado que Dios dijo, este pueblo no me sirve para nada. Porque solo quejándose pasaba. No hay agua, no hay comida, no hay carne. En Egipto teníamos por lo menos pescado, cebolla y ajo. ¡Qué gran comida! Quejándose por una cosa. Y Dios dijo, este pueblo no me sirve. Moisés, ¿por qué no lo destruimos? Y te pongo sobre otro pueblo. Dios no estaba contento. Y Moisés le dijo, no, Señor. Pero eran tan malos que Dios dijo, no, de todas maneras, Moisés, está bien, no te voy a poner sobre otro pueblo. Pero van a pasar 40 años de penalidad aquí en el desierto. Por rebeldes, por malcriados. 40 años. Y los hijos de ellos, con eso vas a entrar a la tierra. Pero ellos, todos se van a morir acá. ¿Qué nos conviene? ¿Renegar? No. Alabarle, darle gloria, darle honra. Se confunde todo el mundo, hasta el diablo. El diablo cuando te ve alabando a Dios, ahí en tu sala o en la cocina, dice, alabando a Dios y no tiene nada en esa refri. Y hasta él se confunde y dice, sí está raro. Claro, al enemigo siempre se le ha confundido porque no nos entiende. Usted es la persona que sabe alabar a Dios en las buenas y en las malas. Usted es el indicado. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Gloria sea a Dios. Amado Dios, te damos gracias. Si usted está aquí y quiere al Cristo maravilloso que te va a sacar de todo, aquí puedes aceptarle hoy en tu corazón. Puedes decirle aún ahí donde estás, allá en las plataformas, Señor, yo te quiero. Quiero un Cristo que me prometa que siempre me va a sacar adelante. Y eso es lo que hace Dios. ¿Vas a pasar por muchas luchas? Sí. De todas maneras las vas a pasar aún sin Cristo. Y sin Cristo perecerás. Pero con Dios tendrás victoria. Ahí donde estás, dile, Señor, yo te quiero aceptarte. Quiero que me perdones y quiero ser tu siervo, tu seguidor. Si estás aquí, pasa a este lugar para que oremos por usted. Si quieres hacer esa decisión de tener a un Cristo que te resuelva de todos los ataques del enemigo. Si estás aquí, pásale en el nombre de Jesús.